Ahora damos paso a la conferencia Enfoque del paciente con esclerosis sistémica, a cargo del doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, profesor titular de Medicina Interna y Reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. Buenos días, agradezco especialmente a Diana por la invitación y la felicito por el éxito del evento. La idea entonces es hablar acerca de esclerosis sistémica. Digamos que quiero dejarles dos mensajes fundamentales. Uno es el enfoque diagnóstico, siempre promoviendo un diagnóstico temprano de esta enfermedad, y finalmente vamos a ver los dominios clínicos principales de esta entidad y cuál es su tratamiento específico y sacar unas conclusiones. Con respecto al enfoque diagnóstico, digamos que tenemos 4 puertas de entrada para hacer el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica, 2 clínicos y 2 paraclínicos. Lo primero, van a tener una conferencia acerca del enfoque del paciente con fenómeno de Raynaud, pero es para resaltar la identificación de un fenómeno de Raynaud secundario. Entonces recuerden que es un evento centinela en esta enfermedad, en la cual es un fenómeno de Raynaud que es asimétrico. También es importante el compromiso de pulgar. La tesis de grado de nuestro primer egresado del programa, el doctor Andrés Chavarriaga, donde se incluyeron pacientes con fenómeno de Raynaud secundario y el 95% de ellos tenían esclerosis sistémica, 40% de ellos tenían compromiso del pulgar. Entonces esa es una pista semiológica importante para sospechar un fenómeno de Raynaud secundario. Lo otro es que sea un fenómeno de Raynaud que sea complicado, es decir, que tenga úlceras digitales, necrosis o amputación. Eso obliga a pensar en una causa secundaria del fenómeno de Raynaud, y la primera de ellas es la esclerosis sistémica. La otra pista importante es la presencia de edema difuso de los dedos o puffy fingers. También es un evento clínico inicial en esta enfermedad, donde se define como un edema de los dedos, donde un aumento de la masa de tejidos blandos, que es difuso, que no deja fovea, que se extiende más allá de los confines de la cápsula articular y de los huesos, y que no se debe a otras causas como dactilitis. De pronto aquí a veces hay un problema en la práctica clínica porque se tiende solamente por inspección a decir que el paciente tiene puffy fingers o no, pero miren que la definición implica palpar. Y a diferencia de la dactilitis, donde es 1 o 2 dígitos que tienen dolor y restricción del movimiento, lo que lo permite identificar. Desde el punto de vista sindromático, solo hay 2 entidades en reumatología que tienen puffy fingers: enfermedad mixta del tejido conectivo y la esclerosis sistémica. Entonces miren que la identificación de lo que ustedes ven como puffy fingers es crucial para hacer un diagnóstico temprano de esta entidad. Lo otro, como bien lo mencionó Diana en su charla de anticuerpos, digamos que otra puerta de entrada paraclínica son los anticuerpos anticelulares. Entonces miren que en general, obviamente ya vieron en la charla de Diana la importancia de la probabilidad pretest. Entonces si tenemos, ojalá, en un contexto adecuado, un fenómeno de Raynaud, presencia de puffy fingers, y solicitamos los anticuerpos, entonces ¿cuáles son los signos de alarma? Los patrones, como lo mencionó Diana, nucleolar, especialmente AC8, 9 o 10, tener un patrón centromérico AC3, tener un patrón moteado, ya habiendo descartado otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren, 4 o 5, y con menos frecuencia estos subtipos de AC, y ojo con lo que mencionó también Diana, el AC29, porque es un patrón de esclerosis sistémica rápidamente progresivo. O si por el contrario, que no es el deber ser, pero es el común diario en la práctica diaria, de que nos llegan unos anticuerpos o a ustedes les llegan unos anticuerpos y llegan a identificar sobre todo los que están resaltados en negrita, por favor remitan al paciente, porque independientemente si no hubo probabilidad pretest, hay una alta probabilidad de que el paciente tenga esclerosis sistémica. También lo mencionó Diana, digamos, esta página es muy importante de anapatterns.org, donde se pone el número del AC y les muestra el patrón de inmunofluorescencia y las asociaciones clínicas y de los anticuerpos. Por favor, ponemos el video. El anterior que ahí en la parte de abajo está, subamos un poquito por favor, ahí debe estar.
Bueno, no resultó el video, pero lo que les quiero mostrar en el servicio nuestro de capilaroscopia, y creo que puede ser una ayuda importante, es, digamos, un examen físico sistemático donde, digamos, que el secreto está en las manos. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre cuando un paciente nos llega a capilaroscopia es tratar de hacer un diagnóstico clínico rápido de esclerosis sistémica. Entonces, digamos que lo que uno hace es, obviamente, en este punto, palpar la presencia o definir si hay esclerodactilia, como ya vimos, palpar todos los dedos para que uno defina si hay o no puffy fingers. También la esclerosis cutis proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, que es un criterio definitorio de esclerosis sistémica. También lo que hacemos es palpar el tórax anterior a ver si hay esclerosis cutis, y si hay esclerosis cutis de ese segmento anatómico, ya se define la presencia de esclerosis sistémica difusa. Le decimos al paciente que abra la boca para ver si hay limitación de la apertura oral, y lo ponemos a extender el cuello en busca del signo del platisma. Entonces, digamos que una vez tenemos un fenómeno Raynaud secundario con signos de alarma, la presencia de puffy fingers, unos anticuerpos que nos hacen sospechar, pues otra herramienta que nosotros tenemos es la capilaroscopia del lecho ungular, lo cual consiste en poner aceite de almendras en todos los dedos excepto en el pulgar, porque la distribución de la microcirculación es diferente. Tomamos 2 fotos en el centro de cada dedo y 2 en la periferia, y tratamos de buscar el siguiente, un patrón de esclerodermia. Entonces, lo primero es que normalmente lo que encontramos es la presencia de megacapilares, que es un capilar que en su diámetro apical mide más de 50 micrómetros, y el número de capilares por milímetro, que normalmente son 7 o más, ese número está conservado. Posteriormente empieza a haber una disminución del número, presencia de más megacapilares y hemorragias. El anterior es un patrón temprano de esclerodermia que no tiene nada que ver con la evolución de la enfermedad, sino que es un estado de microcirculación. Este es un patrón activo, y ya un patrón tardío en el cual vemos una disminución muy marcada del número de capilares, desorganización capilar y neoangiogénesis. Entonces, digamos que estas son las 4 puertas de entrada que permiten hacer el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. Y también este es un escenario que, al igual que tenemos una artritis reumatoide muy temprana, es una ventana de oportunidad, que es un fenotipo clínico de esta enfermedad, que es el B2, el diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica. Entonces, digamos que hay unas banderas rojas donde tenemos un fenómeno de Raynaud, especialmente secundario, presencia de puffy fingers o anticuerpos anticelulares, como ya lo vimos. El paciente debe ser sometido a, digamos, a estos 2 procedimientos, una capilaroscopia y pedir anticuerpos específicos. En nuestro medio, pues el anticuerpo específico que podemos pedir es el anti-SCL70 o el patrón centromérico de los anticuerpos anticelulares. Y si uno de estos 2, capilaroscopia o anticuerpos específicos, es positivo, el paciente tiene una esclerosis sistémica temprana y debe ser tamizado para el compromiso grave, especialmente hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial. Y miren que estos son los criterios clasificatorios de 2013 de esclerosis sistémica. Lo que les quiero llamar la atención es que no hay que esperar a que el paciente tenga complicaciones o una esclerosis sistémica definida, sino que si utilizamos, por ejemplo, la presencia de puffy fingers, tenemos una capilaroscopia normal, el fenómeno de Raynaud, y tenemos los anticuerpos específicos, se logran los 9 puntos suficientes para clasificar al paciente como esclerosis sistémica. Entonces, ese es el primer mensaje que quería darles acerca de ese diagnóstico temprano. Miren que son herramientas clínicas y paraclínicas básicas que nos permiten llegar al diagnóstico. Lo que entonces pretendo enseguida es ir de la clínica al tratamiento, como algunas pistas clínicas de cada dominio más relevante, y a la luz de las recomendaciones de EULAR 2023, como son los medicamentos de mayor evidencia para tratar cada dominio clínico. Lo primero es el fenómeno de Raynaud. Digamos que ese es otro mensaje. Otra prueba semiológica obligatoria en pacientes con fenómeno de Raynaud es el test de Allen para ver la permeabilidad de los arcos palmares. Ese es un caso clínico que presentamos hace muchos años en la Clínica Universitaria Bolivariana, de una paciente con esclerosis sistémica con un fenómeno de Raynaud refractario, utilizando múltiples vasodilatadores. No mejoraba, pero no se le hizo el test de Allen,
y se encontró una estenosis bilateral de las arterias cubitales, requiriendo una revascularización percutánea con stent. Entonces siempre busquen enfermedad macrovascular en los pacientes que tienen un fenómeno de Raynaud en esclerosis sistémica, especialmente refractario, pero al igual que el examen físico que les mostré, digamos que el test de Allen es mandatorio para descartar ese compromiso macrovascular. Y con respecto a la evidencia, les voy a mostrar lo que tiene un mayor nivel de evidencia, digamos que acá no lo ilustra, pero la primera línea siempre son los calcioantagonistas para el manejo de fenómeno de Raynaud, incluso dosis tan altas como 120 miligramos de nifedipina. Uno empieza con 30 miligramos de nifedipina y dependiendo de si el paciente, hay dos maneras de saber si el Raynaud mejoró. Una es que el paciente pues se lo diga de manera espontánea o lograr que haya menos de 5 ataques de Raynaud a la semana y eso define que el Raynaud está controlado. En caso de que no haya mejoría con calcioantagonistas, los inhibidores de fosfodiesterasa, especialmente sildenafil, tadalafil o ilopros cuando es un fenómeno de Raynaud grave o refractario, es una estrategia terapéutica. También muchas veces uno ve que hay manejos como fluoxetina, aspirina, pentoxifilina, pero la evidencia los clasifica como ancilares, auxiliares en el manejo, pero estos son los que tienen un mayor nivel de evidencia para el manejo del fenómeno de Raynaud. Siguiendo con las úlceras digitales, entonces esta es una complicación que es fruto de un fenómeno de Raynaud que es persistente. Digamos que lo ideal es tratar de estar muy sensibilizado con este cambio que son los pitting scars o las lesiones en mordedura de rata, que es una pérdida de ese epitelio, que es una lesión preulcerosa y esto obliga a hacer un tratamiento tanto preventivo como un manejo agudo para evitar el desarrollo de una úlcera digital. Para no llegar a estos extremos donde se pierde pues totalmente fenómenos de acrostiolisis, necrosis o amputación, entonces estar muy sensibilizados, mirar muy en detalle la presencia de esos pitting scars. Y con respecto a la evidencia, digamos que la primera línea de tratamiento es la prevención. Eso quiere decir que todo paciente con fenómeno de Raynaud y que tenga esclerosis sistémica debe ser tratado, no solamente con medidas no farmacológicas, sino con medicamentos, porque esa es la primera línea para evitar que el paciente haga una úlcera digital. Y lo otro ya es el manejo agudo de la úlcera digital. Entonces, digamos que tenemos un primer medicamento que es Bosentan, que es un antagonista del receptor de endotelina, que tiene indicación INVIMA para la prevención de nuevas úlceras digitales. Es decir, el paciente ya tuvo una úlcera digital, una vez se resuelve de manera aguda, debemos darle Bosentan para evitar que el paciente haga nuevas úlceras. Y un reto en nuestro medio especialmente es el manejo agudo de la úlcera digital. Digamos que no, a diferencia de Europa, no tenemos prostanoides endovenosos como ilopros, el ilopros lo tenemos nebulizado, entonces digamos que basados en estudios observacionales, particularmente en la clínica, nosotros hacemos un manejo agudo dual de la úlcera digital con Bosentan y con inhibidor de la fosfodiesterasa, inicialmente sildenafil, a dosis crecientes hasta que el paciente tenga una curación, un cierre de la úlcera, y también por otras experiencias de casos clínicos, apelando a que el ilopros que tenemos disponible en nuestro medio es nebulizado y tiene un amplio volumen de distribución. Hemos tenido varios casos exitosos en pacientes que no mejoran con Bosentan y sildenafil, nebulizarlos con ilopros y eso logra obviamente el manejo de la úlcera y un porcentaje de éxito alto. El otro manifestación que es la principal causa de mortalidad junto con la enfermedad pulmonar intersticial es la hipertensión arterial pulmonar. Digamos que aquí, para poder detectarlo en los pacientes con esclerosis sistémica, hay que adoptar estrategias de tamización. Cuando ya el paciente tiene signos de disfunción ventricular derecha, pues estamos llegando muy tarde. Entonces, una vez el paciente sea diagnosticado, tenemos que hacer herramientas de tamización. ¿Cuáles? Digamos que en general son tres fundamentales. Lo primero es las pruebas de función pulmonar. Si empezamos a ver que en el seguimiento de estos pacientes la difusión de monóxido de carbono empieza a caer de manera aislada, y si hacemos una relación con la capacidad vital forzada y esta relación da igual o mayor a 1.8, quiere decir que hay un componente de hipertensión arterial pulmonar que está presente. Debemos hacerle a todos los pacientes un NT-proBNP, si está entre 1.5 o 2 veces el límite superior, eso es un signo de alarma. Y digamos que el tercer elemento es la ecocardiografía. Aquí la invitación es que siempre uno se remite como de manera automática
a mirar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Pero recuerden que eso es una medida que es operador dependiente y la invitación es como a que miren muy en detalle la ecocardiografía porque hay pistas importantes. Por ejemplo, el aumento del tamaño del ventrículo derecho, el diámetro del ventrículo derecho que sea mayor al izquierdo, el aplanamiento del septum interventricular, todo eso lo describen en la ecocardiografía. También esta medida, la disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, esta medida es muy importante, el TAPSE, ya lo vamos a ver, y el aumento de la aurícula derecha a más de 18, y digamos que también otra medida es el jet de regurgitación tricuspidia. Cuando es mayor a 2.8 metros por segundo, cualquiera de estos signos son sugestivos de hipertensión pulmonar y junto, si hay alteración en las pruebas de función pulmonar o el NT-proBNP, el paciente debe ser llevado a un cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico. Y también la presencia de derrame pericárdico es un signo de mal pronóstico. Entonces, es la invitación a que miren en detalle cada uno de los parámetros de la ecocardiografía porque pueden encontrar ahí un signo indirecto. Y lo que les decía del TAPSE, recientemente se ha validado una división que uno hace entre el TAPSE, que se lo reportan en la ecocardiografía, y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, miren acá, esto, una vez tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, uno estratifica a los pacientes, esto es una escala pronóstica a mortalidad a un año. Lo que les quiero llamar la atención simplemente es que son variables clínicas, o sea, cuando usted ve que el paciente tiene deterioro de la clase funcional, empieza a tener episodios sincopales, progresión de los síntomas, o empieza a disminuir la caminata de los 6 minutos, eso permite estratificar el riesgo. Entonces miren que aquí está esta medida del TAPSE sobre la presión sistólica de la arteria pulmonar. Si eso da más de 0.32 es muy de bajo riesgo, pero si empieza a ser menos de 0.32 y lo detectamos en esa ecocardiografía inicial, nos hace sospechar hipertensión arterial pulmonar. Entonces recuerden la definición actual hemodinámica de hipertensión arterial pulmonar, tener una presión media de la arteria pulmonar más de 20, una presión en cuña igual o menor a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 unidades UD. Ese es el perfil para definir hipertensión arterial pulmonar. Pero digamos que en general lo más importante es que es muy claro que hay que empezar terapias combinadas. Eso ha demostrado, esa curva decreciente progresiva de mortalidad se ha logrado aplanar gracias al manejo dual de los medicamentos. El estudio que existe como RCTI que tiene como desenlace menos hospitalizaciones y menos mortalidad es el Ambition, donde se utiliza ambrisentan más tadalafil. Pero el otro mensaje grande acá es que no debemos demorar a los pacientes, muchas veces nos quedamos en darles vasodilatadores, pero si yo tengo signos de mal pronóstico, que lo vimos en la escala pronóstica, si inmediatamente el paciente debe ser remitido a un centro de hipertensión pulmonar, porque fuera del manejo vasodilatador dual hay que empezar un prostanoide endovenoso o subcutáneo, epoprostenol o teprostinil, porque eso claramente tiene un impacto en la mortalidad. Y digamos que en general, ya les mostré lo de las guías, es consecuente con la última recomendación. El riociguat es un inhibidor de la guanilato ciclasa que se utiliza más para hipertensión tromboembólica crónica. Y también es importante, esos pacientes no se benefician de anticoagulación y si tienen lo que se llama una ectasia vascular antral gástrica, es decir, estómago en sandía, si el paciente se anticoagulan tienen más riesgo de sangrado. Sigamos con el compromiso de piel. Digamos que el compromiso de piel, hay una manera de evaluar lo que es el puntaje de Rodnan modificado, que tiene diferentes sitios anatómicos. Aquí lo que les quiero llamar es que evalúa dos cosas. Uno, si puede hacer arruga en la piel, y uno nota el edema de la dermis. Se clasifica en ausente el compromiso, leve, moderado o grave, dependiendo del edema de la dermis, la facilidad para hacer la arruga o entre dos dedos pues agarrar la piel. Entonces esa es digamos, la parte objetiva para uno definir qué tan extenso es el compromiso de piel. ¿Cuál es la meta? Que uno a un año logre disminuir 5 puntos en esa escala de Rodnan, es lo que se pretende con las alternativas. Entonces, si yo tengo en general un paciente que tiene Puffy Fingers y tiene un Rodnan por lo menos de 10, el paciente hay que empezarle un tratamiento inmunosupresor para que evite la progresión del compromiso cutáneo. ¿Cuáles son los medicamentos? Digamos que en la presencia de Puffy Fingers y un Rodnan menor, pues al menos de 10,
el medicamento que más se ha utilizado es metotrexate. Uno hace evaluaciones periódicas en cada 3 a 6 meses de estos pacientes para evitar que no aumente el rondan entre 5 unidades. Si eso ocurre, debo cambiar de medicamento. Digamos que el que tiene más evidencia y que es superior a otras alternativas es rituximab, y en pacientes que tienen una esclerosis cutis rápidamente progresiva, generalmente en ausencia de un compromiso cardiopulmonar avanzado, se pueden beneficiar, y la evidencia es contundente en trasplante de células madre hematopoyéticas. Y hay otras evidencias que no son el desenlace primario y que no son respaldadas por estudios controlados. Y aunque ustedes saben que la patogénesis de la esclerosis sistémica tenemos inflamación, tenemos anticuerpos y una fibrosis como un evento tal vez final, digamos que en esta parte de este dominio cutáneo no está avalado el uso de antifibróticos. Y miren que las guías celular 2023, pues digamos que lo ponen más o menos en esa, también el micofenolato lo mencionan, pero no es el desenlace primario cutáneo en los estudios que evalúan. Y también tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, digamos que el desenlace principalmente tiene más impacto en el pulmón que en la piel. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, entonces tenemos que también debe diagnosticarse con una herramienta de tamización. Una vez si el paciente tiene disnea, crépitos en velcro, estamos llegando tarde, entonces a los pacientes una vez diagnosticados, ojalá en ese escenario de B2, debo hacer 2 cosas, un TAC del tórax de alta resolución y unas pruebas de función pulmonar. ¿Qué es, digamos, lo más importante o lo primero que uno debe intentar hacer? Cuantificar el porcentaje del parénquima pulmonar afectado. Digamos que en esclerosis sistémica, diferente a lo que uno aprende, que vídeo deslustrado quiere decir alveolitis, inflamación activa y panalización, que es una fibrosis irreversible, en esclerosis sistémica eso no es tan relevante, es el porcentaje del compromiso que uno evalúa. Y uno, ¿cómo mira la tomografía? La debe mirar en 5 puntos: emergencia de los grandes vasos, a nivel de la carina, la confluencia de las venas pulmonares, un punto intermedio entre esa confluencia de las pulmonares y la salida, pues la visualización del hemidiafragma derecho. Uno lo que hace es en esos puntos mirar si hay en ese compromiso de ambos lados, si hay más del 20% o no del parénquima pulmonar comprometido. Algunos radiólogos lo informan, muchas veces tenemos esa limitación de que nos informan el patrón, pero quisiera que nos informaran el porcentaje, y si no, pues esta es la manera de calcularlo. Y esto define 2 cosas: si es un compromiso del parénquima pulmonar más del 20%, el paciente tiene una enfermedad extensa y hay que darle inmunosupresión. Digamos que menos del 20% es una enfermedad limitada, y si la capacidad vital forzada está normal, digamos que la tendencia en general no se ha demostrado, porque uno diría, si es tan grave y si tiene aumento de la mortalidad, tratarlos precozmente, eso todavía no hay evidencia contundente de eso. Mi posición personal es vigilarlos de manera estrecha con pruebas de función pulmonar cada 3 a 6 meses. Pero si tengo menos del 70% de la capacidad vital forzada y un compromiso mayor del 20%, el paciente debe ser tratado. ¿Con qué? Digamos que aquí, a diferencia de otros dominios clínicos, hay estudios de no superioridad o de no inferioridad. En nuestro medio, por la facilidad, por ser un medicamento POS, es la ciclofosfamida lo que utilizamos, dosis mensuales entre 6 a 9 meses, que protegen un año más, digamos, tienen un cubrimiento inmunosupresor o preservación de la función pulmonar. Aquí la meta no es revertir la fibrosis, es evitar que las pruebas se mantengan estables de punción pulmonar, y esa estabilidad tiene impacto en la mortalidad. Entonces utilizamos ciclofosfamida en primera opción. Le hacemos al paciente, no hay que hacerle tomografía cada 3 a 6 meses, sino le hacemos pruebas de función pulmonar. ¿Cuándo se hacen? Cada 3 o cuándo se hacen cada 6 meses, según los factores de riesgo. Si tengo una esclerosis sistémica difusa, PCR elevada, tengo un compromiso extenso basal o una alteración muy importante de las pruebas de función pulmonar, la hago cada 3 meses. Si yo noto que esa capacidad vital forzada me cae más de un 10%, o si me cae entre un 5 a 10%, más una caída del 15% de la difusión, mi estrategia no está funcionando y debo cambiar. Bien sea de inmunosupresor, o si ya falla un inmunosupresor, la evidencia es clara en que debo agregar un antifibrótico como nintedanib, porque se ha demostrado que hay una menor caída de la capacidad vital forzada. Pero no hay estudios de superioridad de ninguna de estas alternativas.
Y tocilizumab también logra, digamos que con alguna evidencia, una menor progresión del compromiso pulmonar. Con respecto al compromiso musculoesquelético, los pacientes con esclerosis sistémica hacen artralgias, pueden hacer artritis, e incluso hay un fenotipo erosivo con un factor reumatoide anti-CSP positivo, o hacen mialgias o hacen una miopatía. Digamos que en general, con respecto a la guía hay muy poca evidencia, pero lo que los expertos recomiendan es iniciar metotrexate. Si el paciente no mejora, se pueden agregar antimaláricos o dosis bajas de glucocorticoides si hay mucha sinovitis, y si es ese fenotipo muy reumatoide con erosiones y anticuerpos positivos para artritis reumatoide, el uso de rituximab podría estar indicado. Con respecto al compromiso gastrointestinal, cualquier parte del tracto digestivo está afectada en esta enfermedad. Lo más frecuente son los trastornos de la motilidad esofágica, que los pacientes empiezan a hacer disfagia, pueden hacer estenosis, puede dar sobrecrecimiento bacteriano, entre lo más frecuente en intestino delgado, y también compromiso digestivo bajo, con diarrea, con fibrosis del tracto gastrointestinal, enteropatía perdedora de proteínas. Digamos que con respecto al tratamiento es sintomático, inhibidores de bomba de protones a dosis altas. Si el problema del paciente es disfagia o trastornos de la motilidad prokinéticos, hay un RCT de prucalopride en esta enfermedad donde los pacientes se mejoran, es un medicamento POS, y también cuando hay sobrecrecimiento bacteriano el uso de antibióticos. Cuando hay compromiso del tracto digestivo inferior, el uso, por ejemplo, de octreotide si es una diarrea de alto débito o de inmunoglobulina, parece por lo menos controlar los síntomas. Aquí habría una discusión, es si al igual que pedimos TACAR, pruebas de función pulmonar, ecocardiografía para tamización, a todos los pacientes debíamos hacerle una endoscopia digestiva, porque hay un RR11 para hacer esófago de Barrett y adenocarcinoma. Digamos que en general los expertos no se ponen de acuerdo, pero lo que sí es que el paciente tiene compromiso pulmonar intersticial, sí debo hacer una endoscopia, porque si tiene el paciente reflujo, ese reflujo empeora el compromiso pulmonar intersticial. Y ya para terminar, la crisis renal, digamos que es una complicación rara, pero digamos que es muy importante, sobre todo en el consultorio, uno estar pendiente de la presión arterial de los pacientes. Si ustedes ven que el paciente se nota hipertenso, si en los exámenes, en los paraclínicos aumenta un 30% de la creatinina, empieza a haber hematuria, proteinuria, y especialmente si en el hemograma tengo anemia o trombocitopenia progresivas, estamos en la presencia de una crisis renal. El paciente debe ser hospitalizado y digamos que es una complicación grave, requiere un manejo vasodilatador y hidratación agresivo con IECAS de corta acción como captopril, dosis hasta de 300, 450 miligramos hasta lograr la presión arterial que se normalice. Muchos de estos pacientes llegan a requerir diálisis, pero la buena noticia es que si insistimos en el control de la presión arterial, a un año más de la mitad de los pacientes salen de diálisis. Y digamos que también en la tentación, uno diría que 5 miligramos de enalapril no se le niegan a nadie, sobre todo si estamos, pero esto es peligroso en esta enfermedad porque puede, digamos, solapar o ocultar una crisis renal que está en desarrollo, entonces no se recomienda la profilaxis con IECAS y tratar los IECAS pues con IECAS de vida corta e hidratación ante la presencia de una crisis renal. Entonces, para concluir, los dos mensajes grandes que pretendía darles al inicio: es posible el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica, basado en identificación del fenómeno de Raynaud secundario, Puffy Fingers, interpretación adecuada de los anticuerpos y una capilaroscopia para hacer el estudio complementario. También cada dominio clínico, identificarlo, unos clínicos, mirar bien la piel para detectar úlceras digitales, esclerosis cutis, etcétera. La parte articular gastrointestinal, preguntársela activamente a los pacientes. En compromisos que son asintomáticos, tamizar hipertensión arterial pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, vigilar la presión arterial y si está aumentándose, pedir pruebas de función renal. Y miren que los tratamientos son agresivos entre inmunosupresión y vasodilatación y generalmente de manera combinada. Y finalmente, que creo que esto es común a todas nuestras enfermedades, esto aparece en el Johns Hopkins, en el servicio de esclerosis sistémica, esta enfermedad es incurable, pero no es intratable. Muchas gracias.